Me voy a mover hasta la mesa porque tiene la generosidad también de estar esta tarde Mariano Rodríguez Otero, que es profesor, es director del Instituto de Historia de España en la Universidad de Buenos Aires. Señor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes. Bueno, vamos a ver. El origen de todo esto, porque hay que aludir un poco al origen de todo esto, que me parece que es mucho más antiguo que esto que estamos viendo, o que desde la época de la Constitución, o de la época de la transición, o de la época del franquismo. Me parece que esto va mucho más allá y quisiéramos saber el origen de esta diferencia tan grande. Bueno, desgraciadamente tengo que contradecirle. A ver. Como historiador incluso. Lo primero, se nos ha pedido que usemos banderas blancas para pedir diálogo. Efectivamente, creo que lo que se necesita en este momento es diálogo. Claro. Y al respecto, lo que le puedo decir, además de, en este momento, ya que esto se escucha por otros lados, recordar que estamos buscando a Santiago Maldonado, y como miembro de la Universidad Pública adhiero, este problema no arranca en la Edad Media. Estamos en condiciones de desmontar mitos del nacionalismo español que arrancan, o dicen arrancar en la Edad Media, también de otros nacionalismos como el catalán y otros más. Esto arranca realmente a partir de la crisis del Estado de beneficencia y seguridad europeo, a partir del 2008-2010, a partir de que el partido hegemónico en Cataluña, Convergencia y Unión, del cual es Puigdemont, se ve amenazado por los recortes que realiza, recortes más fuertes en algunos casos que el Partido Popular, y a partir de ahí vira hacia una posición de catalanismo a independentismo. Del otro lado, si es que hay otro lado, yo creo que esto no es a dos lados, justamente las manifestaciones de gente vestida de blanco, yo hoy me puse una camisa blanca en parte por eso, cosa, claro. y al respecto, me parece que lo que están pidiendo justamente es que haya un diálogo, porque se ve que no hay intención de que haya diálogo. Rajoy está jugando con fuego, está jugando con la posibilidad de que en una elección inmediata él gane con más votos, porque eso también puede pasar, aunque nos sorprenda, al polarizar, al galvanizar las poblaciones. Esto arranca en el 2008-2010, arranca a partir de esta crisis económica y arranca como, con bastante buena pluma dijera Martín Caparrós, vamos a apelar al truco de la patria. Todos apelan al truco de la patria. Nosotros como historiadores, igual que los médicos, caballeros, somos los que estamos mejor preparados para desarmar mitos o para fabricar mitos. Yo hoy no vengo a ganar amigos, hoy vengo a defender mi profesión como historiador frente a una situación que se explica en la historia cercana. Le voy a pedir un segundo, por favor, porque vamos a tocar también en el medio, vamos a ir y venir un poco con todas estas posiciones que son muy interesantes. Vamos a hablar con un economista, Guillem López Casanovas, que es economista especializado en economía pública, para hacerle una... Bueno, primero saludarlo, señor, buenas tardes, y hacerle una primera pregunta respecto de todo lo que se está viviendo en estos momentos. A ver, solamente por una rápida lista, bancos, empresas textiles, biotecnología, distintos sectores... ¿Hasta dónde pueden llegar los efectos, ya no solo en Cataluña, sino en toda España, de todo este fenómeno? Señor, buenas noches. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches. Bueno, pues son días complicados. El Estado, mejor dicho, el Gobierno está utilizando sus poderes regulatorios, uso y en algunos casos abuso, y entonces donde ya el temor de lo que son los golpes de la policía no amedrenta suficiente a la ciudadanía, pues tenemos este ruido, esta contaminación de fugas de empresas. Dos cosas al respecto. Yo siempre intento ponerme en los zapatos de la otra parte para entender la situación. Unos bancos que han sido castigados por los mercados y que las cotizaciones han perdido valor, es normal que se defiendan protegiendo al accionista, y si esto calma los nervios de algunos, modificando las sedes, que como ha dicho muy bien el periodista que me ha antecedido, esto es un puro formato que no tiene mayor trascendencia, pues bienvenido sea la protección al accionista y la tranquilidad lo primero. El gobierno ayer hizo un decreto que pone una especie de puente de plata animando a que las empresas cambien su sede. Ellos saben que lo del cambio de sede es una cosa
completamente formal, que no tiene incluso trascendencia fiscal, porque el impuesto de sociedades es de la Agencia Tributaria Española, por tanto no tiene trascendencia en las arcas de la Hacienda Autonómica, pero esto genera esta especie de enconamiento, ahondando lo que a mi entender es un error del gobierno de Rajoy, enconando más en lugar de buscando puentes, porque está diciendo implícitamente que si una empresa no aprovecha este puente de plata que les han puesto, que sin reuniones de junta de accionistas el Consejo pueda cambiar de sede sin más, entonces lo que está diciendo es que quien no haga esto se está posicionando por el otro lado. Por tanto, en lugar de buscar puentes, está quemando las naves, y esto desde un punto de vista político creo que es un error. Vamos a ver, Guillem, espérenos un segundito más porque quiero aprovechar la presencia del profesor Mariano Rodríguez Otero aquí para preguntarle si usted recuerda desde el punto de vista histórico, fuera de la Guerra Civil obviamente, momentos tan tensos entre las partes. Bueno, exactamente ahora se cumplen 83 años de la sublevación de Asturias y también de la sublevación catalana, y eso fue sangriento. Pero acá el problema no lo remontemos necesariamente a aquellos tiempos. Es necesario una reforma constitucional, y esa reforma constitucional puede poner en juego la corona. Ahí sí nos remontamos a 1898, salvamos algo o salvamos la corona. Nosotros somos argentinos, somos latinoamericanos y somos republicanos. Tenemos una posición tomada y tenemos algo para decir. ¿Qué pasa cuando hay independencias? El general San Martín alentó a sus tropas con el lema y la frase «seamos libres, lo demás no importa nada». Me parece más serio que advertir de una independencia sin luego estas corridas, estos sustos y estas cuestiones. La independencia trae complicaciones, asumámoslas. Esa es la experiencia latinoamericana que podemos trasladar a nuestros hermanos en la península. Tensiones y complicaciones que ya se están notando, por ejemplo, Guillem, allí. Hubo mucha tensión en la calle en esta semana. Yo no tengo registrado, no sé si usted podrá decirme otra cosa, no tengo registrado retiro masivo de dinero, pero sí especulaciones sobre la posibilidad de instaurar un corralito como el que alguna vez rigió en la Argentina. ¿Qué me puede decir usted? Bueno, a ver, yo quiero desdramatizar en cierto modo. Hoy es un día radiante en Barcelona, los que se han manifestado lo han hecho plenamente en paz, igual que los que intentaban votar el domingo pasado. Después de lo que aconteció domingo, más lo de la manifestación del martes como respuesta, la vida sigue igual. Hay clases en las universidades, las empresas están haciendo sus negocios. Estamos en un punto de gesticulación política. Este ruido lo que hace es atemorizar a algunos. Sabemos que ni corren peligro los depósitos de los ahorradores, lo sabe todo el mundo. Incluso la prensa más combativa sabe que esto es así y así lo reconoce. Tampoco peligra un puesto de trabajo. Entonces, los movimientos que ha habido estos últimos días de gente que pone y saca depósitos, porque en el fondo lo saca de un banco que le llamamos con sede en Cataluña, pero como se ha dicho muy bien, son bancos españoles, la mayor parte de su negocio lo tienen en España. Entonces, a falta de una posición dura de estas entidades de sede catalana, pues había castigo, porque digamos que gente de fuera de Cataluña sacaba sus ahorros y los ponía en otros bancos para castigar la falta de distanciamiento de las dos entidades financieras nuestras del gobierno catalán. Cuando hacen esto, luego hay la reacción contraria. Hay media población en Cataluña que le parece que no tenía que haber hecho esto, ni ninguna de las dos entidades, pero estos son movimientos poco significativos. Lo que es más significativo es que en un momento de incertidumbre la cotización de estas entidades se ha resentido. Por tanto, ¿no? El ruido de los ahorradores es el ruido completamente blanco, no tiene contenido. El del mercado bursátil sí que es significativo, porque aquí hay río revuelto y por tanto hay ganancia de pescadores, y son pescadores políticos. Sobre este punto tengo una pregunta para hacerle en un par de minutos más, así que siga con nosotros, pero quiero aprovechar la presencia de Mariano aquí. Sí. A ver, Mariano, revisando la historia, siempre se encuentran enseñanzas. Hay quienes dicen que hay que mirar la historia y hay que saber lo que ha pasado en la historia como para poder reflexionar
alguna capite que nos lleve a los días de hoy. Revisando esa historia, obviamente este es un espacio corto, chico, esto llevaría horas, pero en ese marco, ¿qué podemos mirar? ¿Qué nos dé la pauta de algún tipo de hilo conductor para el día de hoy? Nunca hubo dos bandos. Siempre hay, si uno quiere oír, un tercero. Alguien que pide en este momento, ¿qué hago yo que no estoy ni con una bandera, la estelada, ni con la roja gualda? Me parece que tenemos que escuchar eso. Eso ha pasado en otros momentos si lo hemos querido escuchar. Los historiadores nos dedicamos, entre otras cosas, a veces a rastrear esas voces que se han desperdiciado. No voy a decir que la Guerra Civil Española se hubiera detenido, pero había un tercer bando que pedía una lealtad que no tuvo nadie. En este caso está pasando algo parecido. Es verdad lo que dice el colega economista, hay ganancia a río revuelto por parte de los sectores políticos, que arrean a la gente. La arrean en las plazas de Madrid, la arrean en las plazas catalanas. Nosotros desde América podemos decir algo. Y espero que nos oigan y no nos vean solo como sudamericanos. Se puede convivir, se debe convivir y se ha llegado a eso. La economía es uno de los factores. No sé cuál será la solución inmediata. Se puede y se debe convivir. Después le voy a hacer una pregunta respecto de esto porque hay una enseñanza en España histórica reciente que nos da la pauta de que eso es exactamente tal cual lo dice el profesor Mariano Rodríguez Otero. Vamos a ver. Guillem, la verdad es que se entiende que los catalanes pueden pagar un alto precio en materia económica por lo que está pasando. Sin saber de economía, me permito decir que toda España va a pagar un alto precio por lo que está pasando. ¿Cómo lo observa usted? Mire, yo soy una de las personas que más ha transitado puente aéreo Barcelona-Madrid. He estado 12 años como consejero de gobierno del Banco de España. Tengo colegas de mi profesión a ambos lados. Y la primera constatación lo primero que he de decir es que nunca es tarde para buscar un acuerdo. La segunda cosa, culpas las hay en los dos lados, pero hay una parte que tiene más culpa y esta parte es la del gobierno central, porque ha dejado a la economía catalana y a la financiación de sus instituciones de un modo reiterado muy mal paradas. Y en cualquier caso, aunque esto fuese conflictivo, siempre el que tiene que intentar entender la otra parte es el que tiene el poder, y el poder del Estado lo está de algún modo usando y abusando el gobierno de Rajoy. Por tanto, la ascendencia hacia el pequeño la tiene que dar siempre el grande, que es su responsabilidad. Entonces, yo no entiendo de ninguna de las maneras una declaración del gobierno como la de esta semana que dice que no piensa que aceptar ningún tipo de mediación. Tampoco no entiendo que el rey se haya posicionado del modo que se ha posicionado. En mis relaciones con el gobernador del Banco de España, que es buen amigo, siempre acabamos constatando lo mismo, que si bien en una situación de disrupción el pequeño sufre, también va a sufrir el mayor, porque nada de esto hasta ahora ha sido muy pacífico, dicho de otro modo, ha sido muy pacífico, y si hay alguna disrupción la ha generado la actuación, las cargas policiales. Pero el martes, mire que teníamos lo peor, los que se manifestaron, era muy fácil que una simple espita generase una disputa y no pasó nada. Sí, en términos generales, Guillem, la gente ha estado muy por encima de sus dirigentes en estos casos. Pero bueno, con usted veníamos hablando el tema de la rama económica, pero usted necesariamente me está llevando a otro lado. ¿Qué dice la Constitución? El referéndum no es legal. 2.300.000 personas en la calle es una muestra legítima de un deseo expresado de esa manera a votar. Así ese voto sea papel mojado. Pero la Constitución no avala ese referéndum, al menos de esta manera. Sí, en esto hay un poco de confusión porque hay una ley del gobierno que obliga a que todos los recursos que haga el gobierno al Constitucional tengan que tener una suspensión inmediata de la medida recurrida. Esto es muy contrario a la división de poderes, por supuesto, y obliga a que el Tribunal Constitucional, sin entrar en el contenido, suspenda las leyes. Por tanto, fijémonos que no es que el tribunal analice el recurso y diga que es inconstitucional, es que tiene que decir que es ilegal porque el gobierno impone que todo recurso
tenga que acabar en una suspensión. Esto a veces pasa de puntillas, pero yo creo que es muy importante porque en todo este debate se ha erosionado algunos de los pilares típicos de la división de poderes. En el campo económico, la reivindicación catalana tiene fundamentos en el tema de infraestructuras, sin duda alguna, que no tengamos un corredor de ferroviario que lleve... Esto es que clama al cielo, y hasta los empresarios más recalcitrantes con la independencia se han visto burlados reiteradamente por el gobierno español. Luego tenemos todas estas cuestiones de intervención de la Generalitat a través de no permitir que accedan al mercado de la deuda. Esto ha generado la idea de que Cataluña es una comunidad muy endeudada, y esto es al revés. Cuando el Fondo de Liquidez Autonómico hace de banco por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña, lo que está diciendo es que toda la deuda nueva que se suscribe, y llevamos ya 4 años suscribiendo deuda, la está suscribiendo el Estado. Bien. Por lo tanto, quien tiene el problema es el Reino de España en un caso de separación. Con todas estas alforjas, ver que no hay una predisposición al debate, repito, de los dos, un diálogo que sea sensato a partir de las dos posiciones, creo que culpabiliza en mayor medida al gobierno de España, que no tiene los sensores bien puestos sobre la realidad catalana. Guillem, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pepe. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Profesor, bueno, y tiene que ver con algún testimonio que también hemos escuchado en esta última parte. Imagínese usted si se hubieran escuchado las voces de los extremos únicamente, lo que hubiera pasado con la transición española. Después de 40 años de franquismo, para llegar a una constitución que, bueno, será mejor hoy día, estará actualizada, podrá modificarse, eso lo verán las mayorías parlamentarias y un largo etcétera. Pero imagínese que hubieran triunfado esas voces extremas y no aquellas que generaron, por ejemplo, los pactos de la Moncloa. Bien, yo no estoy muy de acuerdo con los pactos de la Moncloa, pero es una larga conversación, pero lo que sí le puedo decir es que la Constitución del 78, con todas sus limitaciones y hasta renuncios, por lo menos para los sectores republicanos, le ha brindado a la España que nosotros conocemos el más largo periodo de libertad y paz. Ha tenido otros periodos de paz que han sido paz de cementerio. Sabrán ustedes a cuáles me refiero. Obviamente. Y ha tenido otros periodos de estabilidad que también han sido sangrientos. Las libertades que nosotros hemos visto en España deben seguir creciendo. Y eso va a crecer si hay una reforma constitucional. Esa reforma constitucional se ha ido perdiendo el tiempo en los últimos 15 años. Desde la prosperidad de los años 2000 con Aznar, y ahí hubo un error, no llamarla, hubo otro error, no llamarla cuando la asunción del actual rey, etcétera, etcétera. El tiempo corre, pero aquí no hay solo dos bandos. El colega Casanovas decía los grandes y los chiquitos. 3 millones, casi 3 millones y medio de catalanes no votaron el domingo. ¿Qué se va a hacer con esos 3 millones? Alguien con bastante simpleza me decía, se tendrán que ir. Usted se da cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Que es Camboya esto? Bien, yo creo que debería entender alguna forma de federalismo que no tiene en este momento tal cual la Constitución española, que podría amenazar otras cosas que nos parecen rígidas en España. A nosotros no se nos perdió nada en la unidad española, nosotros somos argentinos. Si ellos quieren, por medios pacíficos y legales, disolver, reagrupar y demás, nosotros podremos comentar algunas cuestiones. Profesor, esta iba a ser mi última pregunta, pero no lo va a ser, y le pido que me espere un segundito más, porque ha tocado usted un tema muy, pero muy interesante. Quiero saludar a Jaime Camacho. Jaime Camacho es periodista de aquí Europa, en Bruselas, y la verdad es que la Unión Europea ha estado sobresaltada durante todo este tiempo. Jaime ha escrito algunas de las cosas más interesantes que me ha tocado leer en los últimos días sobre esta crisis. Jaime, muy buenas tardes, buenas noches, creo que ya está oscureciendo por allí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver, Jaime, ¿cómo lo vive la Unión Europea a esta altura de las circunstancias? A esta altura de las circunstancias, la Unión Europea lo está viviendo de una forma discreta. Es decir, la Unión Europea al final es una unión de Estados, y la Unión Europea, sus instituciones se están manteniendo un poco al margen. Yo diría que las instituciones han sido empujadas, si se puede decir así, a dar una respuesta a este conflicto catalán, puesto que al final, como digo, la Unión Europea es una unión de Estados y la Unión Europea no se puede meter en el orden constitucional de sus Estados miembros. Ha sido la Comisión Europea, la Comisión Europea la que ha dado una respuesta muy clara y muy firme, y la respuesta al final ha sido
muy simple y muy sencilla, que es el respeto al orden constitucional de España y a las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a ver, Jaime, pero más allá de una declaración formal, que lo es y es lo que puede esperarse de una institución de este tipo, es algo que puede estallarle en las narices de un miembro muy importante, precisamente. La Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea, yo sé que pueden apadrinar, pueden no meterse directamente, pero sí pueden hacer algún tipo de gestión para conseguir acuerdos de alguien que pueda empezar a desarrollar una suerte de diálogo. Lo cierto es que a la Unión Europea y a la Comisión Europea se le está pidiendo muchísimo que medien este conflicto. Lo hemos visto recientemente en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el pasado 4 de octubre. Los partidos políticos han pedido que por favor la Comisión Europea intervenga. La Comisión Europea al final ha pedido diálogo entre las partes, pero esto es una cuestión interna de España. La Comisión Europea no puede meterse en el orden interno de sus Estados miembros. Es España la que tiene que tomar decisiones políticas, decisiones de diálogo para que esta situación se resuelva y la Unión Europea con la Comisión Europea, esta institución, simplemente puede mediar cuando hay problemas y conflictos entre los Estados miembros. Es decir, nosotros hemos visto en la experiencia, en la historia, cómo la Comisión Europea ha mediado en el conflicto, por ejemplo, entre España y Portugal por los almacenes nucleares. Hemos visto también a la Comisión Europea mediando en el conflicto de Irlanda del Norte, entre Irlanda y Reino Unido. Pero en el caso de España, al final es un conflicto con una región, es decir, la Comisión Europea no puede meterse. Jaime, quédate allí un segundo porque tengo más preguntas para hacerte. Quiero aprovechar la presencia aquí del profesor Mariano Rodríguez Otero para hacerle ahora sí una última pregunta. Mencionó usted un tema muy interesante. Yo lo he escuchado reiteradamente, este término federalismo, estando en la cobertura de Todo Noticias en el lugar, como una fórmula que a lo mejor sería mucho mejor para empezar a pensar en el futuro. Cuando decimos federalismo para un sistema que es totalmente diferente, ¿qué debería cambiar? ¿Cómo debería tomarse? ¿Un federalismo a la alemana, un federalismo a la argentina? Si es que hay alguna diferencia entre ellos. Primero debería haber una reforma electoral. El voto nacionalista va a mermar porque Izquierda Unida no consigue, teniendo más millones de votos que los nacionalistas, la misma cantidad de diputados. Un Senado real, el Senado español es decorativo, y en este momento está en manos absolutas del Partido Popular. Y repito, arriesgarse, con la valentía del caso, a discutir qué forma de gobierno pretenden en la península. Eso es lo que yo le puedo decir. Ahora también le puedo decir que dos males no hacen un bien. Y en este momento estamos en manos de entre insensatos y manipuladores. Usted póngale el nombre a quien quiera. Se está pidiendo dialogar. El tiempo se perdió. Se perdió muchísimo tiempo al respecto de esto. Se tiene que apelar a la razón y no a las emociones. Nosotros como historiadores, como gente del pensamiento, no podemos dejarnos llevar por los gritos y las banderas. Y hay banderas para todos los gustos aquí. Yo me pongo a disposición de ustedes académicamente para discutir algunas de estas cuestiones y traer a colación ejemplos históricos que no son tan serios ni tan importantes. La gente se acuerda de la historia de acuerdo a cómo le va. Usted se acuerda de la primaria o de la secundaria de acuerdo a lo que le pasa, pero está aquí sentado por lo que le pasó hoy a la mañana y ayer a la tarde. Algo de eso hay para decir. Reforma constitucional, discusión sobre forma de gobierno. Profesor, gracias por su tiempo, gracias por su ustedes. aporte y me hace acordar lo que dice el profesor, algo que también el equipo de Todo Noticias trabajando en Barcelona palpó en la calle, ¿no? Esto está muy complicado porque ya está en el terreno de las emociones y es precisamente lo que nos decía el profesor aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero...